Bueno, buenos días a todos. Yo soy Gemma Murillo, vengo de la Oficina de Fertilización del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña y os vengo a presentar este ensayo que es de diferentes estrategias de fertilización orgánica y mineral en arroz, pero sembrado en seco. Hace más o menos entre 10 y 15 años que estamos trabajando en el Delta del Ebro haciendo fertilizaciones orgánicas y hasta ahora trabajábamos siempre con la estrategia convencional, que era inundación. Tenemos resultados de campos experimentales de más de 10 años en arroz, con estrategias sobre todo de purín y de gallinaza. Y bueno, hace pues unos 5 años se vio que había la posibilidad de cambiar esta estrategia a hacer la siembra en seco, sobre todo por el tema del control del cargón manzana, etc. Y vimos necesario volver a probar diferentes estrategias de fertilización orgánica para ver cómo evolucionaban cambiando el sistema de siembra. Y este es el caso de este ensayo que podéis ver detrás mío. Son unas parcelas grandes, hay 4 estrategias, por un testimonio o un testigo donde no se aplica fertilización, una estrategia mineral donde se aplica fertilizante mineral, una de purín y otra de gallinaza. Las parcelas son grandes, como podéis ver llegan hasta el fondo, porque lo que intentamos es que las condiciones se asemejen lo máximo posible a lo que un agricultor se pueda encontrar en su parcela, de manera que el purín y la gallinaza se aplican con las cisternas y con los remolques que aplicarán ustedes mismos. Vamos a una dosis de 190 kilos por hectárea y de las diferentes estrategias, como os he dicho, el testigo no aplicamos fertilizante. Tenemos aquí la parcela del testigo. Este es el 4º año que no se aplica nitrógeno en esta parcela. Después tenemos una parcela mineral, en este caso en el fondo aplicamos 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Antes de inundar, cuando el arroz está entre 2 y 3 hojas, aplicamos otra cobertera, en este caso de 90 kilos de nitrógeno por hectárea, y finalmente a inicio de panícula, donde el arroz ya está inundado, aplicamos 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Esta sería la estrategia que vendría a ser más convencional en la zona, y la comparamos con 2 estrategias orgánicas. Por un lado, la gallinaza, en este caso antes de sembrar aplicamos 140 kilos de nitrógeno por hectárea en forma de gallinaza, y ya no volvemos a fertilizar la parcela hasta una vez ya está inundada y ya está el cultivo a inicio de panícula, donde hacemos una cobertura, en este caso de 50 unidades. En el caso del purín, la estrategia del purín vamos un poco diferente. Aprovechamos el hecho de que tenemos el suelo seco para dejar evolucionar el cultivo hasta 2 y 3 hojas, de manera que el purín lo aplicamos ya como si lo aplicáramos en cobertera. Lo interesante de esta estrategia es ver si el hecho de sembrar en seco nos posibilita el hecho de no tener que aplicar un fondo, porque a lo mejor con los suelos que tenemos en el delta, en mayoría de ellos son con una gran calidad, ya nos aportan suficientes nutrientes para que el cultivo se desarrolle hasta estas 2-3 hojas. De manera que nosotros ya entramos a fertilizar en este estadio y al cabo de una semana es cuando ya inundamos. Finalmente esta estrategia se repasa a inicio de panícula con una cobertura de 50 unidades de nitrógeno por hectárea. Como os he dicho, este campo es el 4º año que lo repetimos. La variedad que utilizamos es Jota Sendra, más o menos a inicio de mayo lo sembramos, hicimos los fondos antes de sembrar. Las primeras cobertoras se hicieron a mediados de junio, inundamos después de las cobertoras al cabo de una semana y la siguiente cobertura, la de inicio de panícula, la hicimos a finales de julio. No solo hacemos estas valoraciones, sino hacemos un seguimiento de todo lo que comporta la fertilización, no solo al cultivo, sino también un poco en el medio en que lo aplicamos. De manera que hacemos un muestreo de suelos. Antes de iniciar la campaña, muestreamos los suelos. De esta manera vemos si estamos enriqueciendo el suelo
y si a lo mejor es necesario o no realizar este fondo, porque creemos, una de las opiniones que vemos es que posiblemente haciendo una siembra en seco, si tenemos un buen suelo, ya no es necesario aplicar un fondo, sino que ya puedes ir directamente a las coberteras. Otra cosa que hacemos es analizar los orgánicos que aplicamos. Queremos aplicar las unidades que necesitamos y por eso, antes de aplicar, realizamos un análisis de, sobre todo, nitrógeno, fósforo y potasio de estos orgánicos que aplicamos en las parcelas. Otra cosa que hacemos es hacer un seguimiento de la conductividad eléctrica del suelo, ya que hay la creencia que al aplicar mineral o al aplicar purín de cerdo aumentamos este parámetro. Bueno, de momento vamos haciendo un seguimiento, no nos está dando de que lo estemos aumentando, pero estamos realizando este estudio a medida que vayan pasando los años, porque este es un ensayo a larga durada, ¿eh? No es un ensayo de 2 años, sino que vamos a estar, o la intención es estar de 10 a 12 años. Otra cosa importante que también va relacionada con la siembra en seco es el hecho de que si nosotros aplicamos en un fondo y después inundamos, al cabo de ese mes que el cultivo se desarrolla, si hay pérdidas o no de los nutrientes que hemos aplicado. De manera que lo que hacemos es un seguimiento también en las aguas superficiales y freáticas del contenido de nitrógeno, porque a lo mejor queremos ser más eficientes y movernos hacia la cobertora y en cambio perdemos más nutrientes. Queremos evaluar más que nada para que el cultivo tenga los nutrientes en el momento que más los precisa. También realizamos control en el arroz, por una parte densidad de plántula y de panícula, evolución del estado nutricional de este cultivo y sobre todo las reacciones a las enfermedades. Queremos saber si en función de la fertilización que hacemos tenemos más incidencia o menos de enfermedades. Por último, el agitado y la producción. Normalmente en estas jornadas nos enseñan resultados, pero este es el 4.º año que estamos trabajando y quería dar una pequeña pincelada de lo que estamos viendo. Aquí tenéis las producciones de estas 3 últimas campañas, bueno, 3 últimas, no, las 3 campañas que tenemos resultados de este experimento. Y como podéis ver, podemos ver que, bueno, en la columna gris es el testigo, la producción del testigo, la azul el mineral, la naranja el purín y el amarillo la gallinaza. Una de las cosas que vemos es que es necesario fertilizar. Si no fertilizamos, nos quedamos a mitad de producción, por lo que es importante hacer una buena gestión de la fertilidad de nuestro suelo y de la gestión de la fertilización. Por otra parte, vemos que los tratamientos minerales son los que van obteniendo mayor producciones. En cambio, los orgánicos estamos viendo que en función de cómo nos viene el año, tenemos mejor respuesta de la gallinaza o mejor respuesta del purín. Y esto estamos viendo que juega mucho el papel el momento en el que el cultivo está en seco. En función de las lluvias que se den en ese periodo, podemos tener mejor respuesta o de la gallinaza o del purín. Esto lo veremos a lo largo de las campañas. Evidentemente, al tratarse de productos orgánicos necesitamos mucho tiempo y bueno, que sepáis que en próximas jornadas nos volveremos a encontrar para ver su evolución.